Hablaremos entonces de Pablo I de Rusia, tal como lo hicimos ayer. Ayer contamos que Pablo era hijo de Pedro III y de Catalina la Grande, y que había sido el padre de Alejandro, es decir, estaba entre dos, entre Catalina y Alejandro, que fueron dos autócratas considerables, pero él reinó poquito. Hablamos también de algunos amores, del complot que se armó para asesinarlo, en fin. Pero también dijimos que el rumor general aseguraba que Pablo I de Rusia estaba loco. Algunos cuentan que los primeros cuidados que recibió cuando era chico forjaron un carácter un poquitín patológico. Cuando Catalina dio a luz a Pablo, todavía gobernaba la zarina Isabel. Luego del bautismo del recién nacido, la zarina ordenó que lo retiraran de la habitación de sus padres, en quienes no confiaba, y lo hizo llevar a unos aposentos personales. Y allí lo confió a unas nodrizas, y ni siquiera permitía que su madre lo viera. Ahora bien, las nodrizas, que tenían miedo que el chico se les enfriara, imagínense, en Rusia hace un frío espantoso, lo tenían todo el día bajo mantas, no abrían nunca la ventana, lo tenían arropado y fajado, y el niño creció en unas habitaciones cálidas pero hediondas, y su salud fue precaria. Se tornó proclive a los resfríos, a las indigestiones, a las crisis nerviosas. Dicen también que era notablemente miedoso y ante el menor ruido salía rajando y se metía detrás de un mueble o debajo de la cama. Estos miedos los sostuvo siempre, ¿no? Y fueron incluso ahondados por algunas circunstancias de la vida, como por ejemplo que su padre fuera asesinado por su madre. Bueno, esto le crea a uno una cierta inquietud, evidentemente. Cuando Pablo llegó a ser zar, se repitieron esos miedos. Un día, poco después de su coronación, visitó el pueblo de Pavlovsk. En un momento, mientras paseaban, sonaron unas trompetas. Habían tocado una alerta y él imaginó que se estaba desarrollando un golpe contra él. ¿Qué es lo primero que imagina uno cuando oye unas trompetas? Bueno, que hay un golpe para destituirlo a uno del cargo de zar de Rusia. Esto es precisamente lo que pensó Pablo y salió corriendo y se escondió en sus aposentos, desde luego, ¿dónde se va a esconder? Al rato le llamó la atención la calma que había sobrevenido después de la trompeta y entonces mandó a investigar. Investigó entre los soldados y se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia que estaba ensayando con su instrumento en el cuartel. Entonces Pablo distribuyó algunos castigos y envió un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk a abstenerse de gritos, chiflidos, conversaciones vanas y ejecución de trompetas. Aterrado por los planes que pudiera haber contra su trono o su persona, Pablo creyó conveniente acercarse a la gente para contarle todo aquello que... No, mejor dicho, para que la gente le contara a él todo lo que quisiera. Entonces, en realidad él pensaba que era un modo de multiplicar su vista, hacer que sus súbditos le contaran lo que veían. E inventó una especie de buzón en el que todo ciudadano podía depositar un mensaje que llegaba directamente a él. Todas las mañanas, antes de las reuniones con sus ministros, leía los mensajes que recibía. Y claro, la mayoría eran mensajes estúpidos, porque quejas anónimas de robos de animales, disputas entre vecinos, súplicas de favores administrativos. Y Pablo se arrepintió de aquel buzón, porque en vez de ayudarlo, lo perjudicaba más. Incluso había mensajes injuriosos, caricaturas, panfletos en contra del gobierno. Entonces el zar mandó cerrar el buzón y tuvo más miedo que nunca. Creyó también que si disciplinaba al ejército podía evitar levantamientos en su contra y dio algunas órdenes inexplicables. Por ejemplo, que las tropas llevaran unos sombreros que en verdad eran unos tricornios desmesurados y pesaban como 3 kilos.
Hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas engrasadas. Los hacía levantar a la medianoche para que se ayudaran unos a otros a peinarse. Y los oficiales que no exhibían una presencia irreprochable eran insultados y amonestados por sus superiores delante de todo el mundo. Si algún oficial se equivocaba de paso durante alguna revista, el zar lo hacía piantar de la fila y le escribía con tiza en la espalda la cantidad de bastonazos que se había merecido. Los castigos con bastón o con látigo, o incluso la deportación lisa y llana por presentación inadecuada, eran muy corrientes. Los oficiales adquirieron el hábito de llevar durante los desfiles plata, por si los deportaban. Por ahí se equivocaban el paso y lo mandaban a Siberia. Bueno, por lo menos tenían plata en el bolsillo, yo qué sé. Bueno, Pablo asistía a todas las revistas o los desfiles de la Guardia y durante el invierno se lo veía rodeado de sus edecanes, dando siempre saltitos para calentarse porque tenía frío. Sin embargo, se negaba a ponerse abrigos de piel, no sé por qué. Y temblando de frío miraba las revistas. Al terminar cada desfile anunciaba los castigos y a veces las promociones que había decidido para las tropas que se habían presentado ante él. También tuvo Pablo la idea de disciplinar a sus súbditos civiles, ya que estaba bastante preocupado por lo que había pasado en Francia con la revolución. Y entonces publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca, coleta empolvada, calzados con hebillas, cosas aristocráticas y un poquito petiteras. Y los guardias detenían a los contraventores en plena calle y los despojaban de las ropas que no estaban permitidas o recomendadas. Algunos de los que no vestían como lo indicaba el zar volvían a su casa en calzoncillos. Además, la corrección de la indumentaria iba acompañada de reglas estrictas de respeto hacia el zar. Cuando un paseante veía en la calle a un miembro de la familia imperial, debía bajarse del carro inmediatamente, siempre que estuviera arriba de un carro, ¿no? En el caso de que por negligencia el ciudadano olvidara someterse a la consigna de cortesía, le confiscaban el carro, y se lo daban al ejército, Esto era particularmente enojoso para los panaderos, vendedores de fruta o comerciantes de toda índole, que al ver a la familia real debían bajarse, amainar sus pregones, etcétera. Imagínense, sandia calada, sandia colorada, pasaba la familia imperial, te tenías que bajar. La asistencia al teatro también tuvo nuevas reglas. Durante una representación teatral, Pablo se enojó porque los espectadores habían aplaudido a los actores sin que él hubiera dado la señal. Entonces prometió pena de calabozo al que precediera al zar en un aplauso. Esta disciplina feroz no consiguió que Pablo estuviera a salvo del descontento de algunos. Bueno, desde luego que no. Es cierto que el zar se dormía a las 8 de la noche y había ordenado que todos se acostaran a esa misma hora en el palacio y en Rusia. Pero algunos no le hacían caso y empleaban las horas de la noche para conspirar, desde luego. Y así fue que durante la madrugada acá dice exactamente, durante la madrugada de 1801. Bueno, durante una madrugada de 1801, Pablo fue asesinado por unas personas que no habían cumplido esas recomendaciones de acostarse a las 8 de la noche. Claro, un asesino que está durmiendo es casi inofensivo. Bueno, ese era Pablo, ¿no? Me parece que sí, que estaba loco nomás. ¿No es cierto, doctor? Sí. No sé a quién dedicar esta charla, pero al trompetista, al pobre trompetista de Pavlovsk, y a los que asistían al teatro y tenían ganas de aplaudir y no podían. Bueno, hemos ido a la discoteca, se sabe que el discotecario también está loco. Solo se impresionó por el frío que hace en Rusia. Pero eso es totalmente lateral, señor, no tiene nada. Sin embargo, él quedó impresionado por ese hecho y solo por ese. ¿No sabía que hacía frío? ¿No se enteró ahora? No sabía, o creía que hacía menos. Y nos dio el disco, un valsecito que se llama Temblando, que según aseguró, se compuso pensando en el frío ruso. Temblando va a cantar entonces Ignacio Corsini. Adelante.